Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. en las Voces de Cambio. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio de cambio de Michoacán, pues nuevamente para platicar temas de interés y platicar con la gente que sabe, que vive, que conoce pues los temas importantes del Estado. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a Judá Acer Vázquez Hernández. Él es un joven entusiasta, estudiante, trabajador, con muchas aspiraciones, con muchos deseos, y representante y dirigente de la Red de Jóvenes por México. Él habla en voz de muchos jóvenes y que ha estado haciendo mucho trabajo. Y Judá, te damos la más cordial bienvenida para platicar justamente de esto, de los jóvenes en Michoacán. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todo a tu auditorio por el espacio, por la invitación. Te agradezco toda la gran presentación y esperamos poder compartir un buen momento y sobre todo poder expresar la realidad que se percibe entre la juventud de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país y en nuestro estado. Así es, Judá, pues Michoacán es un estado con una población de 4.300.000 y tantos personas, de los cuales casi el 40% de la población son jóvenes. Así Si estamos es. hablando de jóvenes en el rango que marca el INEGI hasta los 29 años, pero todavía, después de los 29 años todavía seguimos siendo jóvenes, pero está en este rango, ¿no? Claro. Entonces, es mucha población que tiene necesidades propias, problemas propios, atenciones específicas. ¿Y cuál es tu percepción, Judá? Que tienes un nombre muy peculiar, muy bonito. Muchas gracias. No es Judas, ni nada, es Judá. Judá. Y ¿cuáles son los principales problemas que tú percibes como muchacho, como joven, que tiene la sociedad michoacana? Bueno, pues tal vez lo más fácil, no solamente por cuestión de compartir, sino de que es algo muy repetitivo, se podría tal vez caer en este cliché, ¿no? De decir el desempleo y la drogadicción y la violencia y toda esta situación. Cosas que son muy reales, que están muy presentes en nuestra sociedad michoacana, sobre todo entre los jóvenes, y es alarmante porque, por ejemplo, en el año 2008, de acuerdo al registro que se tenía, que el 2008 es un año en el que se empieza a incrementar la violencia a nivel nacional, se presentaron detenciones en la línea de los 16 años. Michoacán fue el segundo lugar, ¿no? Después de Veracruz. Entonces no es un tema que se pueda dejar a un lado. Sin embargo, tú misma lo acabas de decir, esto puede llevar problemas más de fondo. Simplemente si nos vamos ahorita a la cuestión del porcentaje de jóvenes que tú misma lo mencionas, ese 40%, que es un grueso poblacional bastante amplio y que no estamos considerando ciertas cosas. Por ejemplo, la parte de la productividad que se está dando en el estado. Hay una muy buena productividad, sin embargo no hay una correcta distribución de lo que es la riqueza, ¿no? De lo que se genera en Michoacán. Además de que tenemos otros factores, como lo es el índice de natalidad, que a final de cuentas esta estadística hacia las edades que bajan de los 18, o sea de 17 años hacia abajo, está decreciendo la población. Entonces esto nos deja un grueso poblacional en el centro, en esa edad justamente de la juventud y de los adultos jóvenes, pues bastante amplio, que mucha gente no lo ha percibido, no lo ha calculado, e incluso yo me atrevería a decir que hay funcionarios que no se han dado cuenta que en dado momento ese grueso poblacional no va a estar del lado de los jóvenes, va a estar del otro lado. El reto en este momento para la juventud, y yo así lo creo, es construir una base sólida en la economía, en la cultura y en la reconstrucción del tejido social, de manera de que cuando ese grueso poblacional llegue a una edad de lo que es los adultos mayores, puedan vivir en una forma
pues digna. Uh-huh. Sí, o sea, no se ha calculado a veces la dimensión de este problema, ¿no? Para muchas cosas. ¿Tú crees que, por ejemplo, desde la organización que tú representas, se están cumpliendo o las voces que tú escuchas, los comentarios, lo que tú ves, lo que tú vives? ¿Crees que se está dando los espacios para los jóvenes? ¿Crees que se esté dando esta apertura de la participación de los jóvenes para que los jóvenes sean también los mismos partícipes en las tomas de decisiones y sean también los que vayan construyendo esto que tú estás diciendo, que sean parte de esto, de solucionar, parte de solucionar los problemas? ¿Cómo ves tú esto? Se están dando los espacios. Por ejemplo, tenemos una reforma político-electoral que es bastante compleja y que mucha gente no le pone atención. O sea, no sé, a veces no ha notado la importancia o el peso que tiene principalmente dentro de este tema. O no la conocemos. O no la conocen, o mucha gente no la conoce, ¿no? Uh-huh. Y se le ha dado tal vez más relevancia a otras reformas estructurales, pero simplemente en la reforma política la apertura a la juventud se está dando. Y en el caso de la organización que me toca dirigir en este momento, pues estamos viviendo un momento muy importante, dado que se abren espacios para ocupar los cargos públicos y de elección popular hasta en un 30%, ¿no? Entonces, creo que eso es importante porque las políticas públicas para los jóvenes finalmente van a salir de la necesidad que perciben los jóvenes, ¿no? Se van a construir en base a esa necesidad que hay que suplir y de la cual se tiene esa percepción. Ahora, esto es muy probable que se supere ese 30%, que se vaya más allá, y eso ayuda precisamente a construir este panorama de que hay un futuro digno garantizado para para las generaciones presentes, y otra cosa, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros no tengan que cargar con el peso en sus hombros de una generación que era demasiado numerosa uh-huh. y que ahora ya no puede sostenerse a sí misma, ¿no? Entonces es plantear ambos panoramas, tanto un futuro digno para esta generación y para la generación que viene detrás de nosotros. Y los espacios se están abriendo, cada vez vemos una participación, no solo en política, porque no es únicamente la política lo que interesa. Como ya lo comentaba, la reconstrucción del tejido social es responsabilidad de todos. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a trabajar en pro de la sociedad y se han mantenido realmente al margen de todo lo que es los tintes partidistas, ¿no? Y que eso es bastante bueno, porque es lo que algunos filósofos políticos llamarían el retorno del ciudadano. Uh-huh. O sea, el peso que tiene en realidad la ciudadanía, y que finalmente la clase política no tiene por qué verse como algo separado, es decir, o sea, no vienen de Marte, son parte de la sociedad. Al final de cuentas, duele decirlo, pero los políticos que caen en la corrupción, los políticos que caen en todas estas prácticas que no son morales, uh-huh. pues vienen lamentablemente de una sociedad que así ha vivido, ¿no? Uh-huh. No es precisamente que llegaron o nacieron ya que llegando a la política se hicieron así. Entonces es más una cuestión de reconstruir el tejido social, de que haya una verdadera participación, de que el ciudadano regrese y tome el cargo. Cuando hablas de reconstruir el tejido social, hablas de reconstruir el tejido social desde la temprana edad, desde los jóvenes, que desde ahí se vayan formando capital humano de calidad. Exacto. Honesto, etcétera, etcétera. La cuestión de la formación de valores es bastante importante. Uh-huh. Pero hay algo que durante muchos años se dejó, y tal vez a algunos les pasó de noche, pero durante años anteriores la educación cívica en la educación pública, la formación cívica en la educación pública se dejó de lado. Uh-huh. Y a veces eso pareciera no tener mucha importancia, pero la tiene. El desarrollo no solo en valores, sino en el conocer nuestra historia y las formas y la forma en que funciona nuestra sociedad y nuestro sistema político, aunque sea no a tal profundidad, pero sí tener una visión
formada desde la infancia de cómo funciona nuestro país, creo yo que es bastante importante. Es muy importante. Precisamente porque ahí es donde se comprenden muchas cosas, ¿no? O sea, ahí es donde entiendes el por qué hay ciertos funcionarios, por qué hay ciertos cargos, por qué están esos diferentes niveles de gobierno, y que a veces no se le da esa importancia, ¿no? Y afortunadamente se está retomando, se está reintegrando la educación, la formación cívica a la educación pública. Judá, ¿y Es crees tú que serían parte de las soluciones que hay que hacer con respecto de la juventud, con respecto a la parte de buscar la composición del tejido social? ¿Qué otras soluciones manifestarías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué propondrías hacer tú con respecto de los jóvenes? ¿Cuál es tu visión? Mira, podría mencionar algunas cosas que yo se me ocurrirían, pero serían cosas que en realidad muchas ya están ejecutándose. Uh-huh. La cuestión es que nosotros mismos como sociedad nos encarguemos de que realmente se aterricen, ¿no? Uh-huh. O sea, es trabajo del gobierno, pero también es parte de nuestro trabajo como sociedad. Una que es, a mi punto de vista, muy buena. La cuestión con la reforma laboral, uh-huh, que da la apertura a que los jóvenes puedan trabajar y se les reconozca ese tiempo ya de trabajo, ¿no? O que sean contratados, se les abre esa oportunidad de trabajo. Esa es una muy importante. La cuestión con lo de los emprendedores, uh-huh, la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Seguir buscando. Es algo muy bueno. Y tiene programas muy buenos. Y en estos últimos años se han venido dando esos cambios dentro de las diferentes instancias de gobierno que han ido permitiendo que los jóvenes exploten sus ideas. Ahora la cuestión va a ser que realmente desde una perspectiva netamente cultural se proteja tal vez desde la legislatura, ya sea a nivel local o a nivel federal, se proteja también esos derechos para que los jóvenes puedan explotar sus talentos, explotar sus ideas, puedan crear realmente prosperidad a base de un trabajo que ellos mismos están desarrollando a base de su ingenio. Uh-huh. En los países que presentan un índice de desarrollo humano más alto, uh-huh, en realidad es porque tienen empresas de corta duración, uh-huh, y que generalmente se están renovando. Entonces, la creatividad en México sabemos que existe y para todo, ¿no? De sobra. Nada más, la cuestión es que realmente le demos ese impulso. Así es. Aquí el problema es que a pesar de que tenemos una sociedad y una juventud de que le da miedo repetir la historia, lo comentamos hace un momento, tenemos casos muy graves como, o sea, los hechos que están sucediendo ahorita en Guerrero, que son algo realmente grave, pero este miedo a repetir la historia, a veces dentro de la perspectiva cultural del desarrollo de la vida social, en ciertos aspectos no llega. Por ejemplo, el querer tener el estilo de vida que se tenía hace 50 años se consideraba como bueno, lamentablemente hoy en día no es lo mismo. Uh-huh. Y nos tenemos que acostumbrar y tenemos que afinar o que tenemos que enfocar nuevamente nuestro lente para poder tener una visión atinada, una visión acertada de qué es lo que se necesita en estos tiempos. ¿Tú qué opinarías de los Judá, ya que tocaste el tema de Guerrero? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de todas estas manifestaciones con los normalistas, con esta situación, que son jóvenes, que son estudiantes, y que hay muchos bemoles por ahí, unos por acá, uh-huh, unos en favor, otros? ¿Cuál es tu percepción, tu opinión, Judá? Es un tema como muy... joven, como estudiante, como representante de organización. Claro, es un tema muy delicado. Sin embargo, es un tema que se pueden dar opiniones muy específicas. De entrada, la primera, es algo que no se le puede dar o restar importancia. Es algo realmente grave, es algo realmente vergonzoso, los hechos que sucedieron. La segunda afirmación sería que es algo que no se debe politizar. De entrada, las situaciones cuando son de esta magnitud, con esta gravedad, lo peor que se puede hacer es que alguien quiera sacar ventaja, ¿no?
de ahí, en base al dolor o a la pena que estén sufriendo las familias, y no solo las familias, sino las comunidades, las sociedades enteras. Y la cuestión con las manifestaciones son muy buenas las manifestaciones, de hecho, demuestran, es parte de la participación social. Sin embargo, creo que el ambiente de violencia que se ha generado dentro de esas manifestaciones es lo que no debería de tener lugar ahí. Simplemente es como querer combatir el fuego con más fuego, ¿no? Crear ingobernabilidad en un lugar donde de por sí las condiciones de gobernabilidad no se están dando. Entonces, lo único que se genera es más caos, se genera más pánico, se generan más situaciones de este tipo que a final de cuentas traen un descontrol, ¿no? Y que incluso dan lugar a que haya la entrada nuevamente a grupos de delincuencia organizada en medio de todo ese caos. A veces quien viene a poner la paz son esos grupos, pero obviamente lo hacen mediante la fuerza y la violencia también. El punto, yo digo que sería el principal, es la cuestión de la impunidad, que no solamente dentro de este tema, sino en todas las situaciones. De entrada, para recuperar la confianza de la sociedad se necesita que no haya impunidad. Si seguimos fortaleciendo una cultura en la que el que obra mal no le va mal, pues creo que de ahí ya se perdería cualquier esfuerzo por reconstruir el tejido social. Nuestros ejemplos a seguir o nuestros modelos de vida exitosa no serían los mejores. Casos como, por ejemplo, el de oceanografía, ¿no? De gente que tiene tal vez una gran empresa, pero que en el fondo pues no es un empresario honesto. Así es. Entonces, todas estas situaciones en los ámbitos que sean, tanto en el político, en el empresarial, en el de educación, en todas estas cosas, necesita haber cero impunidad y que nuestro modelo de vida para la sociedad mexicana sea ese. Yo estoy percibiendo de ti, Judá, este clamor por la honestidad, ¿no? Claro. Este clamor por buscar y crear generaciones que no sea lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estás poniendo el caso de los de oceanografía, de algunos políticos por allá, y tú hablabas en un principio del tejido social, ¿no? Y me da mucho, haciendo una construcción de tus percepciones, de tus ideas, este clamor por buscar y componer a la juventud en base a sustentos de honestidad, de valores, de hacer jóvenes que se vayan construyendo para hacer cosas buenas, ¿no? Claro. Y para que trabajar en todos los ámbitos. Para trabajar. Entonces, a eso te nos está acabando el tiempo, Judá. Me gustaría, con todo esto que tú nos has comentado, con tu opinión acerca del caso del Guerrero, con todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el futuro que les espera a la juventud como tú, como muchos otros chavos, muchachas, muchachos, con una serie de problemas pues tú ya lo dijimos, desempleo, corrupción, violencia, delincuencia, embarazos? ¿Sabes cuántos embarazos se están dando entre los jóvenes diariamente a nivel nacional? 1,000 embarazos diarios, a lo cual nos lleva 360,000 embarazos al año de jóvenes, claro, de muchachos, de muchachas. Entonces, ¿esto qué lleva? A que hay padres de familia, bien o mal, unidos o no unidos, pero que tienen que empezar a generar riqueza para atender todos esos chiquillos que están naciendo, ¿no? Claro. Y que hay entonces, por lo tanto, una desinformación en política, en reglas, en embarazos. O sea, ahí se está viendo. ¿A qué vamos a aspirar? Voy a decirlo, ¿a qué vamos a aspirar los jóvenes? ¿A qué van a aspirar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro y el presente? ¿Cuáles son las aspiraciones ante estas condiciones, Judá? Bueno, mira, en general, para la sociedad mexicana, yo veo un futuro que va a depender, el ser prometedor o no, va a depender mucho de nuestra participación. Uh-huh. Bastante. La participación de la juventud. Claro. Uh-huh. Y simplemente partiendo del hecho que tú mismo acabas de mencionar, todos esos embarazos se dan en el margen de una sociedad que no está poniendo atención a lo que le está pasando, ¿no? Uh-huh. O sea,
de hogares que tal vez estaban mal, Ujú. o de jóvenes que tal vez se sentían incomprendidos, Ujú. porque incluso la depresión y el suicidio hubo una temporada en años También. anteriores que estuvo... Está la alza sí, también. Ujú. ahorita se ha mantenido, o sea, Ujú. llegó un punto en el que se quedó estable, pero es muy alto aún así. Entonces, toda esta situación propicia que vayan presentándose situaciones como esto de los embarazos. Pero te decía, yo percibo que el futuro va a ser prometedor, ¿no? Dependiendo de la participación que tengamos La y del inclusión. interés que le pongamos Ujú. a participar en nuestra sociedad activamente. Las instituciones sirven. La cuestión es que nos tenemos que involucrar como sociedad con las instituciones. Hay medios, tenemos que empezar a alzar la voz, pero como lo decía ya hace unos minutos, no con violencia, sino haciendo las cosas, aprendiendo cómo funciona nuestro sistema social y político Ujú. para poder generar cambios desde las instituciones pertinentes y las más apropiadas, para que realmente desemboquen en políticas sociales que nos beneficien a todos como jóvenes, como adultos, como niños, y que prevean el erradicar esta situación. Tal vez no en un 100%, ¿no? Porque sería también una utopía decir que vamos a tener un país perfecto, Ujú. pero que sí tengamos condiciones de vida dignas para todos. Así es, pues Judá, pues vamos a estar al pendiente Claro que de sí. todo esto. Se vienen muchos espacios, muchos momentos en donde la Así es. participación de la juventud se tiene que dar activa, proactiva y de integración. Claro que sí. Y en todos los aspectos, no solamente en la política, como tú bien lo decías. Te agradezco mucho, Judá. Vamos a estar al pendiente y espero por ahí que volvamos a repetir esta plática para en un tiempo y ver de aquí a allá qué ha pasado. Claro que sí. Sí, Con muchas todo gracias gusto, y vamos a muchas estar gracias. pendiente ahí de cómo está trabajando la Red de Jóvenes por México. Muchas gracias. Muchas gracias, seguimos para la próxima. Voces de cambio. De cambio.